Bien, estamos iniciando una nueva edición de Epicentro, y donde está el centro de las noticias, donde se conversan las cosas de actualidad, lo que ha estado pasando hoy día, junto a nuestro panel, Ángela del Canto, Gabriela Sierra, Esteban Beaumont, Magdalena Muñoz, Andrea Campillay, Fernanda Latus y también con Ignacio Jiménez. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Bien? Ahí me haces con el dedito para acá. No, nos comuniquemos. Sí, en una jornada que ha sido bien agitada, hemos tenido un anuncio de que las ISAPRES suben los planes, después el presidente Piñera interviene y dice, no, veto, y parece que eso se suspende, tema que estamos siguiendo en Cooler QAI, para que lo tengan en cuenta también quienes nos ven hasta ahora. Y pasó algo parecido a Esteban Beaumont ayer, ¿o no? Con esto de los permisos de circulación. Hubo un debate ahí, el presidente también se tuvo que meter en la discusión que tenían alcaldes y diputados. ¿Qué tal, Esteban? Así es, Carlos. Buenas tardes. Sí, fue una jornada nuevamente con polémica. Recordemos que ya desde la semana pasada vemos viendo polémicas políticas, primero los alcaldes con la Contraloría, después Katy Barriga con Mañalich, y ahora fue el turno de Evelyn Matei y Vlado Mirosevic, que una vez que el día de ayer la alcaldesa subió un video a su Twitter donde reclamaba que en el fondo esta ley lanzada el viernes tenía letra chica, que por un lado la gente que pagara posterior a la fecha inicial de término pagaría con una multa y se podría solo pagar en una cuota. A lo que a horas de la tarde también por su Twitter Vlado Mirosevic criticó a la alcaldesa de no estar diciendo la verdad y diciendo que efectivamente no habría ningún problema con pagarlo posteriormente. Tuvo que salir el presidente el día de ayer a esclarecer las cosas y mandar, como tú bien decías, un veto que permitiera pagar hasta el 31 de junio sin temor a pagar una multa o algo así, y poder pagar en dos cuotas como es originalmente. Pese a eso, hoy día en la mañana en varias comunas se vio mucha gente tratando de sacar su permiso circulatorio, pagar su patente, y fue bastante complicado. En un principio no se sabía muy bien si era porque el chileno está acostumbrado a dejar todo para última hora, o efectivamente tenían miedo y no entendían muy bien cómo era la cosa. Entrevistando y viendo el pasar de la jornada, efectivamente muchos ciudadanos tenían miedo de que el anuncio del presidente fuera rechazado en la Cámara y terminaran pagando más de lo que debían. Para finalizar algunos datos y esclarecer un poco cómo quedó la cosa, así que tomen notas de su casa, porque el plazo máximo es hasta el 30 de junio en su comuna correspondiente. Se puede pagar en dos cuotas, la primera hasta el 30 de junio y la segunda hasta el 31 de agosto. No hay intereses y el seguro obligatorio debería haber sido sacado ayer. Este no será prorrogado, y como dato extra, lo que sí es prorrogado es la revisión técnica, cuyo vencimiento se haya dado a partir de octubre del año pasado, tendrán hasta el 30 de junio para sacarlo. Excelente. Yo, ahí me llega. Estoy con el permiso de circulación vencido, de hecho. Voy a ir luego contigo, Andrea, porque si hablamos de filas que se producían en el escenario que nos estaba retratando aquí Esteban, también pasó hoy día con el seguro de cesantía. Pero antes de detenerme en eso, quisiera hablar con Gabriela Sierra, porque todo esto de la plata que no queremos pagar como una multa por pagar tarde el permiso de circulación, los cobros de ir al seguro de cesantía, son parte de una preocupación por el estancamiento económico. Y hoy conocimos cifras importantes en materia económica, Gabriela. Sí, la verdad es que este no va a ser un buen año para los chilenos económicamente hablando. Esta mañana el Banco Central arrojó su informe de política monetaria correspondiente al primer trimestre de este año, de los meses de enero a marzo, y está inserto en un escenario muy pesimista debido a la pandemia de coronavirus a la que nos enfrentamos como país y a nivel mundial. Y son muchos los países que han sido afectados económicamente y obviamente Chile no es la excepción. Como bien sabemos, la economía viene débil desde el estallido social del 18 de octubre, pero las cifras han ido como gradualmente subiendo positivamente respecto al crecimiento económico, y en febrero el IMASEC arrojó la cifra de que del crecimiento económico era de un 2,7%.
Hasta ese momento eran muy buenas noticias, pero luego pasó lo del coronavirus y todo se derrumbó. Ignacio Briones, que es el ministro de Hacienda, al respecto dijo que como gobierno están trabajando en un plan económico de emergencia potente para poder ayudar a las familias y que esta caída económica no los golpee tan fuerte y de esta manera tratar de aliviar lo mejor posible los efectos que puede traer esto. Y pero no todos son malas noticias. Primero quiero mencionar unos puntos que se tocaron en el informe. Antes de entrar con las buenas noticias, quiero tocar esto, que comparando este informe con el del último trimestre del año pasado, que fue en diciembre, las cifras son bastante negativas. Por ejemplo, en cuanto al PIB, el crecimiento pronosticado en diciembre del año pasado fue hasta un 1,5%, y ahora hay una caída que podría llegar hasta el 2,5%. En cuanto a la demanda, en diciembre del año pasado la caída estaba pronosticada por un 1,6% y ahora una caída de un 5,8%. Y en cuanto a la inversión, el IPOM de diciembre dijo que era una caída de 4% y ahora se duplicó siendo una caída de 8,2%. Ya, es un pronóstico. Los datos son súper duros. Yo trato de imaginarme dentro de ese contexto dónde viene lo bueno, Gabriela, dónde viene la buena información que nos prometía. Mario Marcel dijo que a partir de el último trimestre de este año, el tercer trimestre de este año, cuando la cuarentena se levanta y los chilenos puedan salir a hacer su vida normal, la economía debería empezar a normalizarse gradualmente y esto empezaría el tercer trimestre de este año hasta todo el próximo año. Y si eso llega a ser así, la perspectiva de crecimiento contemplada sería entre un 3,75% y un 4,75% para el próximo año. Ya, podemos ir proyectando entonces, cuando nos dicen que después de la lluvia sale el sol siempre, parece que sí, aunque parezca tan complicado. Gabriela, muchas gracias. Después les voy a preguntar, chiquillos, Esteban y Gabriela, ¿qué series de televisión están viendo? Porque hemos estado muy tensos en estos días en materia noticiosa. Y me imagino que no solo de noticias viven los seres humanos, también tenemos espacios de entretención. Andrea Campillay hoy día, lo anticipaba hace un ratito atrás, tremendas filas en el cobro del seguro de cesantía, ¿no? Así es, Carlos, como tú lo comentabas, tremendas las filas que se veían hoy día en algunas comunas de Santiago, como por ejemplo Maipú, Santiago Centro, también en otras regiones, Punta Arenas, también fue el caso, Viña del Mar, Antofagasta, y es que parece que la gente como que se volcó a la administradora de Fondo de Santía con el inicio de abril, con el temor de no tener la plata necesaria para pagar las cuentas, los insumos básicos, todos sabemos, todos necesitamos sobrevivir. Pero lo que pasa es que la gente no sabe es que esto no se puede hacer solamente de forma presencial, sino que también se podía hacer por internet. Pero esto pasa también porque la gente no tiene mucho conocimiento, veíamos en la mañana como los colegas estaban reporteando en algunos puntos de la capital, y la gente parece no entender mucho cómo opera este tema de la flexibilización del seguro de cesantía. ¿Cómo me puedo acoger a él? ¿Es en todos los casos? Y vamos a explicarlo un poco. Bueno, como el seguro de cesantía es un poco lejano para algunas personas, vamos a explicar en primer lugar que siempre ha funcionado de la misma manera. El empleador aporta un 2,4% y el trabajador aporta un 0,6%, por lo cual un 3% de la remuneración mensual que a usted le llega va a seguro de cesantía. ¿Qué cambió? Lo que cambió es que con el panorama actual de la emergencia sanitaria, las empresas tienen dos opciones. Pueden suspender por un plazo determinado el pago de las remuneraciones de los trabajadores, o pueden reducir la jornada laboral por un máximo de 5 meses en los casos de trabajadores con contrato indefinido y por un máximo de 3 meses para trabajadores que tengan contrato a plazo fijo y quienes desarrollen labores de faena. Quienes se encuentran en este grupo, algunos rubros como las farmacias, rubros que en realidad no pueden cerrar a pesar de la contingencia, pues son muy necesarios para continuar nuestra vida cotidiana. Esta flexibilización lo que permite es que antes, para una persona poder acogerse al seguro de cesantía, lo único que uno tenía que hacer era ir a la administradora de fondo de cesantía presencialmente, llevar un documento que acreditara que usted terminó su relación laboral con el empleador, con un ministro de fe, y a usted le entregaban los montos correspondientes de una forma paulatina de acuerdo a una escala de porcentajes que ellos manejan. Ahora, lo que uno tiene que hacer es quienes registren las 3 cotizaciones seguidas de los últimos 3 meses, desde que usted o lo despiden o su empresa se declara en paralización de actividades, puede acogerse inmediatamente al seguro de cesantía. Así también quienes cuenten con un mínimo de
6 cotizaciones en los últimos 12 meses, pero eso sí, las últimas tienen que ser del mismo empleador. Eso es muy importante, pues es uno de los requisitos para poder acogerse a este seguro. ¿Cuánto cubre? Lo que cubre en realidad sale de las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores, como mencionábamos anteriormente. Esto es un monto que va todo el año como guardándose como un chanchito para los casos de emergencia como esto. Y bueno, va a cubrir desde el 70% y va bajando paulatinamente a través de los meses. O sea, partimos con un 70, después tenemos un 55, un 45, desde el último ingreso durante 6 meses. Y en caso de que usted no le alcance lo que usted alcanzó a juntar en ese tiempo, usted se puede acoger además al Fondo Solidario, con unos valores que fluctúan entre 187.000 a 80.000 entre el primer y el segundo mes. Si es que la gente se pregunta cómo hacerlo por internet, porque veíamos que mucha gente estaba ahí en la fila, a pesar de que la recomendación fue a no salir de la casa, a evitar las aglomeraciones, muchos no lo respetaron porque estaban en realidad asustados. No se preocupe porque la administradora de Fondo de Santía cuenta con un sitio web, que es www.afc.cl, y cómo lo puede hacer usando su clave única del registro civil. Y en caso de que nunca haya solicitado esta clave o nunca haya realizado ningún trámite online para el registro civil, la administradora le proporciona una clave. Es bastante fácil, la verdad, cosa de ingresar al sitio, hay un banner ahí bien llamativo, y las personas pueden hacer uso del Fondo de Santía. Clarísimo, gracias por la información, Andrea. Oye, importante eso porque también está asociado a las posibilidades que tengamos en materia digital. O sea, hay una tremenda brecha también en el país, eso ha quedado en evidencia. Muchas localidades que, aunque nos parezca sumamente razonable desde la ciudad y desde la hiperconexión en la que estamos involucrados, los que pertenecemos a este panel, evidentemente hay un montón de gente que no tiene esas posibilidades. Y de hecho nos hemos querido concentrar en la brecha digital en Cooler. Para quienes revisen nuestra web hoy día, y en días siguientes va a haber una nota ahí sobre brecha digital. Y también sobre cómo se viven los campamentos esta cuarentena, porque ahí también hay carencias que son importantes de atender. Ignacio Jiménez, usted estuvo en eso hoy día, ¿no? Así es, Carlos, como tú bien mencionas. Y como bien mencionas, también existe una brecha tan importante que a veces uno no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Y esto está pasando en los campamentos de Valparaíso. El gobierno hizo un llamado muy importante a cuidarse por el contagio haciendo una cuarentena. Pero ¿cómo se hace una cuarentena cuando no tienen las condiciones básicas para hacerla? Nos vamos a centrar específicamente en Valparaíso, ¿por qué? Por 2 razones. Una, porque Santiago no es Chile, y 2, porque Valparaíso es la región donde más familias se encuentran en este tipo de viviendas. Según un estudio hecho por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del 2019, son alrededor de 11.300 hogares con una población de 26.286 personas. Esto fue el 2019, podría aumentar un poco, pero en fin y al cabo son alrededor de 30.000 personas en la quinta región que viven de esta forma. Nos comunicamos con la Fundación Techo para Chile de Valparaíso, y nos comentó lo siguiente, que la primera semana que empezaron todos estos problemas con el contagio, los campamentos en Valparaíso se abastecen de agua por camiones aljibe, y la mayoría de los conductores y trabajadores de estos camiones eran mayores de 65 años. Entonces lo que pasó fue que tuvieron que retirar a estos trabajadores y empezar a cambiarlos, y en ese retiro estuvieron como 2 o 3 días con muchos problemas de agua. Ahora afortunadamente ha mejorado la cosa, pero partieron con grandes problemas al comienzo de todo esto. Otra de las preocupaciones que tiene el gobierno y que tiene también nuestra universidad es que no paralicemos la educación. La Fundación Nueva Semilla, que trabaja directamente con el campamento Manuel Busto en Viña del Mar, que es el más grande de la región, está implementando talleres de forma online para los muchachos. Como bien se imaginarán, no todos tienen acceso a internet, pero lo que pasa es que ellos hacen las guías educativas que están los niños viendo en el colegio y las envían por WhatsApp, porque ahora muchas compañías han abierto estas redes de forma gratuita, entonces no necesitan internet, sino que solamente se las envían por WhatsApp. Sin embargo, existen más problemas. Desde los campamentos ahora están transmitiendo un problema que se ha visto en varias partes, que está comenzando un poco la escasez de alimentos, y sobre todo el dinero para comprar este tipo de cosas, ya que, como nos comentaban las fundaciones, mucha gente que vive en estos campamentos no tienen contrato, o son feriantes, o venden cosas en la calle, o tienen trabajos esporádicos, pero no tienen contrato, entonces no les llega plata a fin de mes. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer para adquirir alimentos si no pueden trabajar para conseguirlo?
la Fundación Techo para Chile está haciendo una campaña en estos momentos para juntar alimentos. Específicamente alimentos, no ropa, no nada, no alimentos, o sea, no cosas perecibles y nada, mucho menos, porque por el contagio que se puede producir al entregar este tipo de cosas, porque ellos no se pueden, ellos mismos se pueden contagiar y pueden contagiar al resto entregando ropa o cosas así, Entonces, específicamente se está juntando dinero para contactarse con una empresa que arme cajas con alimentos ya hechas y así poder entregarlas por alguna forma. También nos comentaron que, como ellos mismos son fundaciones, están teniendo problemas de recursos, claramente, porque las prioridades hoy en día de uno no es una fundación, sino que son otro tipo de cosas. Entonces están en un momento bien complicado intentando rearmarse para seguir ayudando. Pero a pesar de todo esto, hacen un llamado a que las personas que pueden, entre comillas, tolerar un poco más favorable este tipo de cuarentena, no se olviden de las personas que tengan menores recursos. Es interesante esa invitación, y de verdad, porque además que es una realidad escondida, los campamentos, justamente Valparaíso como región y específicamente Viña del Mar, es la que más concentra campamentos en todo el país, se ha catastrado, es una de las peleas grandes que ha dado ahí Techo, y como fundación me imagino que están preocupados. Y otra que debe estar bien preocupada es la Fundación Teletón. Magdalena Muñoz, tú seguiste ese tema, ¿no? Ahí te pido que te conectes para que nos comentes cómo lo está haciendo. ¿Cómo se está viviendo estas horas que son cruciales para Teletón en un fin de semana en que parece que la recolección es difícil? Bueno, ¿está bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, entre ayer y hoy día se dieron a conocer muchas medidas que van a tomar para el desarrollo de la Teletón. Una de ellas va a ser que la donación va a ser completamente online, va a ser una donación que además por primera vez se va a poder hacer desde todos los bancos, no solamente el Banco de Chile, sino que muchos van a participar. Y bueno, va a contar con un programa de televisión en vivo desde el Teatro Teletón, pero esta vez no va a tener público y muchos de los personajes televisivos que no van a estar todos en la escena, sino que muchos también van a estar transmitiendo desde sus casas, como es el caso del animador Don Francisco, Mario Kreuzberger. Además, hoy día conversamos con una persona que lleva 30 años siendo paciente en la Teletón y también escuchamos su opinión respecto a cómo se van a estar dando las cosas, que como bien decía don Francisco en una de estas entrevistas, la prioridad de esta Teletón no va a ser una meta económica, sino la solidaridad y ver cómo resulta esta nueva versión. Un tema que es preocupante porque además se ha hablado sobre nuevas fuentes de financiamiento. Don Francisco, que es el ícono más relevante, el hombre que creó la Teletón, el que ha insistido permanentemente que esto tiene que mantenerse en el tiempo, el que estaba más preocupado después del estallido social y la imposibilidad de que se hiciera el fin del año pasado, ahora se abrió en una última entrevista en Revista Capital y también en otros comentarios que ha hecho por otras vías, otros medios de comunicación, a las posibilidades de financiar de otra manera Teletón. Vamos a seguir pendientes de eso. Gracias, Magdalena. Bien, yo quiero acercarme un poquitito a materia internacional. Voy a ir con Fernanda Latús para que nos cuente qué está pasando en Estados Unidos, donde el coronavirus se disparó, y luego voy a aterrizar con Ángela del Canto. Y luego, Ángela, por una preocupación personal. Tengo hijos, estoy preocupado por el tema de cómo lo hacemos con las tareas escolares. La verdad que yo creo que es un drama que a mucha gente le va a hacer sentido. Fernanda, vamos contigo. El dolor de cabeza de Trump, después de que dijo que el coronavirus, el virus chino, como dice él, no era tanto. Bueno, efectivamente, como comentas, Carlos, Estados Unidos ha dado harto que hablar en estos últimos días porque se convirtió en el nuevo centro de la pandemia del coronavirus, superando a China, que es de donde viene el virus, lo superó tanto en las cifras de contagiados como en la cifra de muertos. Ayer la Casa Blanca proyectaba que van a morir, entre unas 100.000 y 240.000 personas, cifra que es bastante alta, pero que ellos dicen que esta cifra es por el hecho de que están cuidando a la población. De no ser así, esta cifra sería entre 1,5 y 2,2 millones, lo que es una cifra abismal según los expertos.
el informe que se entregaba hoy día decía que habían 4.000 muertos, y yo hablaba hoy día con uno de mis entrevistados que vive en Estados Unidos, un chileno viviendo en Estados Unidos, y me contaba que estas cifras se comentó en la mañana, que eran 4.000 muertos, y hoy día a mediodía llegan en 4.500, o sea, va muy, muy rápido. Y de hecho, el día sábado habían 2.000 muertos, o sea, en 3 días ha duplicado. Perdón. Y en términos de medida, en realidad pareciera que Estados Unidos no está tomando muy bien las medidas, porque los entrevistados me comentaban que la cuarentena no es obligatoria, y que si bien Donald Trump dice que se están estableciendo medidas, todo al final es como muy voluntario de parte de la gente. De hecho, en Nueva York, donde está el 40% de las muertes, la gente se está quedando voluntariamente en su casa, cosa que acá en Chile ya hay comunas con cuarentena obligatoria, siendo que no tenemos esa cantidad de casos ni de fallecidos. Entonces, al parecer no se están manejando muy bien las cosas todavía. Yo me pregunto cómo va a impactar a la campaña de Donald Trump todo esto. Porque justamente el corazón de su campaña fue en el año 2016 recuperar la economía. Esto ahora, claro, por una decisión económica, está evitando paralizar los puestos laborales, las industrias y todo, pero va a tener un impacto económico igual cuando estas personas finalmente empiecen a ver que no hay lugares para atender la gran cantidad de gente contagiada. Va a atentar contra el corazón del ciudadano medio, que es el que le dio el poder justamente. Gracias, Fernanda. Respecto Perdón. respecto a lo que comentabas, hoy día mismo salió y él mismo habló sobre este tema que tú comentas, y él decía que la gente estaba esperando, y que de hecho salían muchos diarios que se esperaba que él fuera un poco más negativo, porque se planteaba muy positivo frente a esta situación, pero él lo que quería era dar esperanza, porque supuestamente cualquiera podía ser negativo frente a una situación así. Así que la verdad es que los diarios ya se han puesto en su contra, y claramente, como dices, podría afectarle en su campaña. Ojalá nos equivoquemos todos y no tengamos que lamentar tantas muertes. Gracias, Fernanda. Ángela del Canto, ilumíname por favor. Yo la verdad, al igual que muchos papás, yo tengo hijos de 6 y 9 años, imagínate, no sé qué hacer con esto de las clases, que se ha transformado en un problema, porque uno se convierte en profesor de sus propios hijos. Así es, Carlos, buenas tardes, porque la educación estos días ha sido un tema y lo va a seguir siendo, sobre todo porque surge la pregunta de cómo van a llevar los padres este rol de profesor. Que recordemos que esta decisión de mantener las clases online la tomó el Ministerio de Educación como prevención ante la expansión del COVID-19, que decidió suspender por 2 semanas las clases y adelantar en 2 semanas también las vacaciones de invierno para los estudiantes de educación básica, media y preescolar, en todo tipo de colegios, que va a dejar al final sin clases todo el mes de abril. Sin embargo, a pesar de que hay papás que no ven de forma tan negativa esta decisión, hay otros que sí se ha tornado un dolor de cabeza tener que estar con los niños y convertirse básicamente en un tutor de ellos dentro de la casa, cuando también hay muchos papás que están con trabajos online, que están con teletrabajo, o otros que derechamente tienen que ir a trabajar y que están ausentes y que no tienen todo el tiempo suficiente para hacerse cargo de estas responsabilidades extras que antes no tenían. Conversamos con algunos padres y algunos decían que para ellos las herramientas no eran suficientes. O sea, había una mamá de un niño de 11 años que decía que no sabía la materia o simplemente no se acordaba de la materia que le había pasado. Otros me decían que en realidad las distracciones propias de la casa hacían mucho más difícil el aprendizaje de las personas, y otras personas que derechamente criticaban el sistema online, ya que hacía mucho más complejo y que ellos tampoco podían utilizar ni sabían utilizar bien las herramientas como Zoom, por ejemplo. También una profesora, frente a las críticas, frente a las inquietudes de los padres, de los apoderados, ella aseguró que el principal problema que tenía en su experiencia personal dentro de las clases online era las dudas de cómo usar la tecnología, en el fondo, alfabetización tecnológica. Porque más que saber sobre la materia o que los apoderados se acercaran, era conectarse con estas personas y generar una comunicación correspondiente a una clase tradicional. Pero las noticias no son tan alentadoras para estos papás que están preocupados, porque en realidad el gobierno ni el Ministerio de Educación
ha sido tajante en decir que las clases se van a retomar en ese punto, sino que siempre está en una evaluación dependiendo de cómo se genere la curva del COVID y si en realidad se den las condiciones de nuevo para volver a clases de forma segura. Sí, bueno, yo creo que es bien complejo. Ahora, se habla mucho sobre la importancia de la educación en programación, como la educación del futuro, fuera del currículo normal, que sabemos que en Chile es más tradicional. Lo comento porque hay un sitio del MIT, de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, el Instituto de Massachusetts, y se llama Scratch, y le enseñan a los niños a programar, enseñándole a un gatito a caminar, a saltar, a comer, a hacer otras cosas. Es bien entretenido, los papás que les guste, por lo menos, pueden dejar entretenido ahí a los niños aprendiendo una cuestión nueva. Oye, rapidito, a ver, ¿quién se la juega con alguna serie buena para recomendarnos en estos días? Te dan bumote, hombre, de películas y cosas. ¿Quién dice algo por ahí? Sí, yo más que una serie me gustaría recomendar un cómic, algo un poco distinto, que el sello DC hace un par de años empezó a reversionar los clásicos de Hanna-Barbera, y entre ellos están Los Picapiedras, escrito por Mark Russell. La gracia de este cómic es que toma los Picapiedras y los coloca en situaciones muy comentadas hoy día. Vemos a los Picapiedras moverse por temas sociales, la sexualidad, el significado del matrimonio, la diversidad sexual, el capitalismo, y por 12 capítulos vemos cómo estos personajes se enfrentan a situaciones muy actuales de hoy en día. Es interesante ver a los clásicos de la infancia hablando temas muy actuales, además un muy buen guión. Excelente. ¿Alguien más que quiera recomendar algo? ¿No están viendo series, chiquillas? ¿En serio? ¿En estos días? Para los que son fanáticos de las series españolas, yo ya terminé Elite y estoy terminando Toy Boy. Muy buena serie. Excelente, ya, me pareció... Yo tengo una recomendación. ¿Cuál? Yo tengo una recomendación. Brooklyn Nine-Nine es muy buena y recién subieron la 6ª temporada de Netflix, así que hay harto material para quienes no la hayan visto. Excelente. Yo estoy viendo ayer Freud. 1 de la mañana terminé de trabajar y me enchufé a ver Freud y vi 2 capítulos, estaba pegadísimo, así me acosté, ni les digo a qué hora. ¿Nadie más tiene recomendación? ¿Todo ok entonces? Sí. Lo otro que tenía que comentar sobre películas que están de moda en Netflix, está El Hoyo, que si no tienen agallas no la vean porque es muy fuerte. Y la segunda película que vi que está de popular es Milagro en la celda 7, que de frentón es muy mala. Esa que la anti-recomendación. Ok, no, esa me es mi parece. recomendación. No pierdan su tiempo libre en ver eso. Pero dice que es muy Excelente. triste. O Muy sea, triste. igual, bueno, se puede llorar un poco, pero la película es mala. No, ¿tú la viste, Andrea? ¿No la encontraste tan mala? No, pero me la han recomendado mucho, la verdad. O sea, me dijeron que si alguno tenía unas ganas, una tarde que no haciendo nada, ganas de llorar y comer hacia algo rico, la celda 7 era como la película perfecta. O sea, me sorprende un poco la crítica que tiene la colega por aquí. Yo me quedo con eso de llorar y comer algo rico. Me han dado ganas de ambas cosas entre estas 2 semanas de cuarentena. Que estén muy bien, cuídense harto y gracias. Ahí está la actualidad y, por supuesto, otros temas aquí en Epicentro.